Buenas y bienvenidos. En este video voy a hablar de acentos expresivos y acentuación. En la música hay elementos que producen acentuación, pero no necesariamente son acentos. Es decir, en la manera que el material está organizado puede producir acentuación, y vamos a ver algunos ejemplos. Y otra cuestión es el acento propiamente que el intérprete pone. Y el acento implica mayor ataque de este sonido, que se destaca por su ataque. Obviamente que está muy relacionado al video anterior, donde hablo de un esquema, como de esquema de sonido o de aire. Y también está relacionado al video siguiente, en lo cual hablo de impulso y sostén. En realidad el impulso está muy relacionado al acento. Son simplemente maneras diferentes de ver los mismos fenómenos con enfoques un poco diferentes. Si hablamos de impulso y sostén, se trata más del manejo del aire. Si se habla de acento, se habla del fenómeno sonoro propiamente. Si se habla de un esquema de sonido de aire, se trata del diseño, pero está todo muy relacionado. Entonces, antes de ver ejemplos de acentuación en la música, vamos a ver qué es exactamente el acento expresivo. En el bandoneón es un instrumento de aire, entonces podemos tomar un ejemplo de nuestra propia voz, porque nosotros también usamos aire para acentuar las palabras. Entonces, si tomamos por ejemplo la palabra síncopa, que tiene un acento sobre la I, síncopa, si observan qué es lo que pasa adentro, se van a dar cuenta que, sobre todo si lo exageran, que hay un impulso rápido de aire y el resto de los sonidos entran en ese impulso de aire, en ese acento. Entonces, síncopa. Y si yo lo digo con otros sonidos, ta ta ta, ta ta ta. Ahora yo lo puedo sostener más después, síncopa. Igual hay un acento y después se sostiene. Ta ta ta. Lo importante es observar este impulso de aire que produce el acento, porque es exactamente lo mismo que pasa en un instrumento de aire. Ahora, si yo cambio el acento y lo pongo sobre la O, sincopa, sincopa, entonces veo que empieza el sonido, el aire suave, sincopa, y después acelera, sincopa. Tiene que haber aire para que salgan los primeros sonidos y después acelera. En realidad esa es la pronunciación en ruso y en muchos otros idiomas, simplemente que en español significa otra cosa, sincopa y síncopa. Ahora, este acento, como en el idioma, organiza también, obviamente, el ritmo, porque si yo digo ta ta ta, síncopa, y si yo digo sincopa, ta ta ta, el ritmo es diferente, la sensación es diferente, el gesto es diferente. Y si yo no pongo acento, en este caso de las palabras, puede significar, se puede no entender también. Si yo digo síncopa, no queda claro dónde está el acento exactamente. Que es un poco el problema con el audio, cuando hay un sonido como de robot grabado, que a veces no se entiende de toda la palabra. Y eso es aplicable en todos los idiomas y es aplicable en la música. Antes de ir a los ejemplos con el bandoneón, vamos a ver algunos ejemplos hechos por la computadora, y el motivo por el cual elegí la computadora es porque el MIDI tiene la capacidad de tocar más parejo que cualquier ser humano. Entonces ahí podemos ver realmente cuando aparecen los elementos que producen la acentuación, por más que no haya un acento, es decir, no haya una modificación del ataque de la nota o la intensidad, igual se siente cierta acentuación. Y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos realmente el acento.
En estos ejemplos podemos escuchar cómo algunas notas se destacan más que otras, es decir, se produce una acentuación en la música por más que no hayan acentos expresivos. La computadora toca todas las notas iguales, no toca algunas notas con más ataque o más intensidad que otras. Sin dudas, escuchamos que algunas notas se destacan más que otras, inclusive se reorganiza el ritmo de la frase. En el primer ejemplo, la nota más aguda se destaca más que las otras, simplemente por su altura. Es el punto culmine de la melodía. En el caso de la melodía con acordes, los acordes ponen un peso, por lo tanto destacan las notas que están sobre estos acordes. El caso de los adornos, la melodía que está en contratiempo y la nota que está fuera de registro, todas esas producen un tipo de acentuación, se destaca la nota. Ahora vamos a escuchar otra vez los ejemplos y luego vamos a escuchar los ejemplos en los cuales le pedimos a la computadora que toque los acentos y en ese caso también es solamente para ilustrar que ese fenómeno que percibimos como acento expresivo inclusive se puede transformar en un modelo digital y lo podemos percibir como un acento. Cuando combinamos los acentos expresivos y otros elementos como acorde, adorno y demás, ahí se potencia el efecto. Vamos con algunos ejemplos en el bandoneón ahora. El primer ejemplo es muy sencillo, es del tema del tango Comme il faut y es esto. Entonces, esta melodía, en este caso, como yo la toqué ahora, tiene articulaciones de dedos, o sea, ligaduras y notas que son más separadas, pero también la estructura de la melodía tiene notas que son más agudas y esas notas se destacan. Entonces, en realidad la estructura de la melodía en sí ya da cierto tipo de acentuación, por donde están las notas agudas, por el diseño y demás. Pero la diferencia es qué pasa cuando uno no pone el acento. Entonces yo voy a intentar hacer el anticento, el antiacento. Y lo vi algunas veces con alumnos también. Entonces, ¿qué sería el anticento? Si el acento es mucho ataque, eso sería casi nada de ataque. Entonces, algo así. Y algunas veces se escucha eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? La primera nota, en lugar de tener mucho ataque, ataca muy de a poco, hace como un pequeño crescendo. Y entonces, esta nota que en realidad en el material ya produce una acentuación, acá no produce acentuación. Produce otro tipo de efecto que para este tema no va, para este tipo de expresión. Ahora, también puede pasar que se toque las articulaciones de dedo, las ligaduras y demás, pero no se le ponga un acento. Es decir, la nota va a tener menos ataque. Igual las articulaciones de dedo producen, por la diferencia de articulación, produce algún tipo de acentuación, pero todavía no es un acento expresivo. Entonces, si el aire fuera continuo, o así,
no es lo mismo como... Y mismo, si yo tocara sin las articulaciones de dedo, sin las ligaduras, sino todo ligado, pero si le pongo los acentos, se destaca más la nota. Entonces ligado... Entonces, creo que queda bastante claro el efecto del acento expresivo y obviamente que la combinación de elementos es lo que finalmente produce el efecto musical. Es decir, es la combinación de las ligaduras, para nosotros la articulación de dedo, el material en cuanto a acordes y demás, y el trabajo sobre el aire que produce el diseño que se busca. Obviamente que en este caso, si se pone acordes en algunos lugares, va a destacar más o menos. El segundo ejemplo es de una sonata de Scarlatti en re menor, del comienzo, es esta. Entonces, está en 6 octavos, hay cierto diseño de la melodía y hay acordes sobre los tiempos fuertes. Entonces, esos acordes ya producen un tipo de acentuación. Vamos a moverlo un poco a ver qué es lo que pasa. Si yo lo toco sin de no poner acento, simplemente tratar de tocarlo plano, el efecto es el siguiente. Ahora, en este caso sí se produce alguna acentuación por los acordes y en realidad en el bandoneón como en otros instrumentos cuando aparece un acorde en general la tendencia es atacarlo y ese ataque atacarlo físicamente y ese ataque produce una acentuación. Entonces en realidad es más difícil esconderlo de no hacer el acento de que sí hacer el acento. Pero si tomamos la misma versión ligada y le agregamos un poco de acento. Y también podemos hacer lo contrario, poner articulaciones de dedo, ligaduras, que hay en algunas ediciones de esta sonata justamente, pero tratar de no poner los acentos, que es lo que va a pasar. Ahora sí, con estas ligaduras sí le pongo el acento. Entonces se potencia el efecto. Ahora, ¿qué pasaría si pongo acentos en lugares que no coinciden con los elementos que producen acentuación? Bueno, pasaría algo así. Entonces, si meto algunos acentos así dispersos en diferentes lugares en la tercera corchea, acentúa, destaca una parte del material que no está pensado para estar destacado. Entonces, en realidad es lo mismo que pasa cuando hablamos. Uno pone el acento donde quiere destacar o explicar la estructura. Entonces el acento se suma a la estructura. Ahora, si no hay acentos expresivos, a veces no se entiende, se puede no entender bien el material, pero si hay muchos acentos todo el tiempo, en lugares donde no deberían estar para el discurso, eso puede producir también problemas, puede ser un defecto. Un breve comentario sobre el aspecto técnico del acento. Simplemente porque es muy común en el bandoneón, cuando uno quiere hacer un acento, le encaja los dedos al teclado y dice, bueno, el acento, a ver, si quiero un acento hago esto. Entonces, o hacen lo que sea. Entonces, con un movimiento muy pronunciado de los dedos. Pero no es el dedo que produce el acento, no es la tecla, sino es el movimiento de aire, el mismo cuando hablamos.
Vamos a hacer simplemente este experimento, manos libres. Si yo aprieto la tecla no va... Más bien si le pego muy fuerte, freno el bandoneón. Pero... le estoy pegando bastante fuerte a la tecla, igual la nota no tenía ataque, ahora sí. Entonces, no es el dedo, no es la tecla que produce el acento, sino es un golpe de aire. Ahora, si hay un gesto muy pronunciado de la mano dentro de la correa, le pega al instrumento, le pega a la correa, mueve el instrumento y produce un acento, obviamente. Pero no es la tecla, es el movimiento del aire que produce ese acento. Simplemente lo quiero mencionar acá porque es importante saber que el acento es un golpe de aire de la misma manera de cuando hablamos en el instrumento pasa lo mismo. Ahora, si uno cuando le pega la tecla más fuerte, digamos, o más rápido, y eso produce un acento, no es por la tecla, es por el impacto que hay sobre el instrumento. Y bueno, puede ser obviamente un modo de hacer los acentos, tal vez no es el más eficiente, porque si yo sé que el golpe es de aire, entonces yo tengo que tratar de poner el efecto bien preciso de que golpee el aire. Y bueno, se puede golpear de diferentes maneras, con la pierna, con la mano, con la muñeca, con eso, con el brazo. Y también un pequeño golpe con el dedo que impacta en el instrumento. Pero no es el dedo, no es la tecla, es el aire. Nos vemos la próxima.